hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal. Les doy la más cordial bienvenida a estas lecciones bíblicas. Hoy en nuestra lección número 18. Les doy la cordial bienvenida a cada una de las personas que están tomando las lecciones muy seriamente y a los que son nuevos también les doy la más cordial bienvenida. Amados hermanos, hoy continuamos con nuestra lección número 18 de este curso bíblico en el que vamos a hablar acerca del libro del Génesis. Para dar comienzo a nuestra lección, vamos a hacer nuestra oración de inicio. A través de esta oración vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos llene de su sabiduría para que podamos comprender su palabra. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo con nuestra lección. Les recuerdo brevemente lo que les tengo que recordar siempre. Disculpen que sea tan insistente y que les tenga que recordar lo mismo en cada lección, pero a veces ustedes comparten las lecciones bíblicas con personas nuevas, igualmente yo, y esta puede ser su primera o su clase nueva aquí en el canal. Este es el nivel 2, estamos en nuestro nivel 2, este es el libro del nivel 2, es el seguimiento del nivel 1, la continuación del nivel 1, que es este librito. Entonces estamos en la página 25 del segundo nivel, aquí se las voy a mostrar, miren, página 25 y es esta que está aquí. Para los que tienen su libro, saquen su libro. Muchas personas me han pedido el libro, se lo hacemos llegar a la mayoría de personas que hemos podido hacerles llegar el libro. Gracias a las personas que se han esforzado por conseguir su libro. Amados hermanos, vamos a comenzar a estudiar más detalladamente el libro del Génesis. Hoy comenzamos con el Génesis, primera parte. Anteriormente, en nuestra lección número 17, leímos el libro del Génesis desde el capítulo 1 al 11. Ya los leímos. También hicimos unos exámenes bíblicos acerca de lo que leímos. Ahora vamos a profundizar en el libro del Génesis. Amados hermanos, vamos a comenzar en la introducción. La introducción es el conocimiento de algo que vamos a hablar. Cuando usted llega a algún lugar, usted se introduce con una persona a un lugar que usted está llegando. Dice, hola, mucho gusto, yo me llamo Doris y soy tal persona y se introduce, se presenta. Pues vamos a hablar acerca de la introducción del libro del Génesis. Vamos a conocer qué es el libro, qué significa, cómo surgieron las cosas. Vamos a estar respondiendo muchas preguntas que muchas personas tienen allá afuera. Sobre todo, tanto personas creyentes como no creyentes llegan a tener estas preguntas. Sobre todo aquellas personas que no han estudiado la palabra de Dios más a detalle
y que nunca han tomado un curso bíblico. Comienza el padre Agustín diciendo, Génesis quiere decir inicio, origen. Entonces comienza el padre diciendo, el Génesis quiere decir esto. ¿Qué significa Génesis? ¿Qué quiere decir Génesis? Cuando hablemos acerca del libro del Génesis, el primer libro que aparece en las Sagradas Escrituras, aquí está la Biblia, abrimos la Biblia y ya para estas alturas todos los que estamos tomando este curso bíblico, bueno, sabemos que el primer libro es el libro del Génesis. Aquí está el Génesis. Entonces, cuando hablamos acerca del Génesis, que vamos a leer el Génesis, que vamos a leer una cita bíblica, que vamos a discutir algo relacionado con el libro del Génesis, pues debemos de tener en cuenta que Génesis quiere decir inicio, origen, y se llama así porque trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Bueno, cuando usted quiera saber o explicar a alguien de qué trata el libro del Génesis, aquí está, resumidito en 3 palabras. Habla y trata de los orígenes del mundo, del inicio, cómo se creó el mundo. El hombre, cómo se originó el hombre, cómo el hombre fue creado, y del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel es, como lo hemos venido diciendo anteriormente, esa familia nómada de Abraham a quien Dios llama, a quien Dios le habla, para que a través de esa familia se logre el plan de Dios, la intervención de Dios con los humanos, con su creación. De eso trata el libro del Génesis, de la creación del mundo en el que vivimos, de nosotros, cómo fuimos creados y de el plan de Dios en el pueblo de Israel, con la intervención de Dios en el pueblo de Israel, que esa alianza, que esa intervención era para todos, pero que comienza con una familia nómada de Abraham, un hombre de fe a quien Dios le habla por primera vez y le comienza a dar indicaciones, y este hombre obedeció, ¿verdad? Hemos hablado mucho alrededor de la historia de Abraham, del Génesis, pero vamos a comenzar a profundizar todavía más. Por eso es que miren, quiero decirles yo algo el día de hoy. Un curso bíblico es para aquellas personas que tengan una firme responsabilidad y ganas de querer escudriñar y conocer acerca de la palabra de Dios, porque es tan profundo, es tan amplio, es tan inmenso que muchas de las veces la gente se cansa, quiere todo ya, quiere que en un mes reciba un curso bíblico y se sepa todo el Antiguo y Nuevo Testamento, toda la teología, se sepa todo, absolutamente todo. No. Un curso bíblico toma muchísimo tiempo, y para nosotros que nomás tomamos las lecciones una vez por semana, pues nos va a tomar mucho más. Así es que vamos a ser muy pacientes. Si Dios nos presta vida y salud, llegaremos con buen fin a esta encomienda que nos ha hecho Dios, a esta palabra de Dios que estamos escudriñando. Vamos a llegar con buen fin a el llamamiento que hemos recibido de tomar este curso bíblico, yo de compartirlo con ustedes. Así es que miren, vamos a tener paciencia, mucha paciencia, vamos a hacer las cosas con amor y con fe. Porque miren, el libro del Génesis es uno de los libros más atrayentes de la Biblia por los temas fundamentales escritos, pero al mismo tiempo por su género literario y sus características. Nos plantean muchos problemas y cuestiones. El libro del Génesis es un libro de controversia, de verdad.
Por el género literario, ya hablamos anteriormente que son los géneros literarios y es la manera como el escritor pone por escrito la palabra de Dios en su tiempo y en su lugar que está viviendo, ¿verdad? Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que algunas cosas para las personas que estudian ciencia sobre todo, como que no les cuadra, como que no les dan las cuentas, como que no les dan las matemáticas y a causa de eso no creen. Pero nos debe de quedar sumamente claro que este curso bíblico es un estudio profundo, espiritual y religioso. No es un estudio de ciencia, de anatomía, de biología. No, 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 no. No es un estudio de nada de eso. Un estudio bíblico es un estudio espiritual profundamente y religioso, con sentido religioso. O sea, que las personas que tienen fe en Dios pueden tomar un curso bíblico, porque las personas que no tienen fe en Dios no creen, no les cuadra, como vamos a hablar acerca de algunas cosas más adelante. Entonces, esto nos debe de quedar sumamente claro que este estudio es con un sentido muy espiritual. Dice el Padre, por los temas fundamentales escritos. Pues imagina, habla acerca de cómo fuimos creados. Cualquier persona quiere saber cómo fue creada, cómo nació, cómo vino a la tierra, cómo es que está aquí, cómo es que puede ser tan perfecto, por decir. Para mí algo muy sorprendente y yo estoy segura que para muchos de ustedes también es ¿cómo es que somos tan perfectos? Si comemos algo que ya no sirve, que está echado a perder, rápidamente el estómago nos empieza a dejar saber que comimos algo tóxico, que es agresivo y perjudicial para nuestra salud. Entonces usted se queda, ¿cómo yo tan perfecta comí y cuando ya mi cuerpo tiene que arrojar lo que comí, siento la necesidad de ir al baño? Me resfrié la nariz, empiezo a destornudar, el cuerpo me empieza a avisar que algo raro está pasando en mí, que algo fuera de lo común, que hay un virus, que hay una bacteria, que algo está sucediendo en mí, que debo tener cuidado, o que debo de revisar, que debo de ver qué estoy comiendo o qué sucedió o tomar algo que me ayude a mejorar. Entonces, algo tan perfecto como es el humano, porque está hecho de una manera perfecta, no hay ningún animal que se compare con los humanos. Entonces, lleva a la cuestión de que muchas personas se pregunten, ¿cómo fui creada? ¿Cómo tan perfecta fui creada? Y es una pregunta que tienen muchas personas. Por consecuente, el libro del Génesis es un libro muy controversial porque habla acerca de la creación, pero al mismo tiempo por el género literario y sus características los plantean muchos problemas y cuestiones. Y mire, esto trae muchísimos problemas. Trae muchísimos problemas, ¿por qué? Porque, bueno, el libro del Génesis nos dice que el mundo fue creado en 6 días. Y la ciencia cree otra cosa. La ciencia cree que el mundo fue creado por una explosión, por el famoso Big Bang, esa explosión, y que la evolución se fue dando poco a poco, que aparecieron las células en el mar y que luego la plantita brotó y que fue dando vida y que así sucesivamente, que después aparecieron los animales y que después vienen los monachangos y que nosotros somos la evolución de los monachangos. Entonces, cuando escuchan que en la palabra de Dios dice que Dios creó el mundo en 6 días, ellos no creen que eso sea posible. Porque dicen, ¿cómo? ¿Cómo fue? Bueno, pues es que miren, mientras una persona no reconozca a Dios como omnipotente, que tiene todo poder, omnipresente, que Él está presente en todas partes, que Él todo lo puede, que Él todo lo ve,
nunca va a comprender el libro de la creación, porque para Dios todo es posible. Y también la palabra de Dios nos dice que para Dios un día son como 1000 años. Entonces, la ciencia dice que para que hubiera vida aquí en el planeta Tierra donde vivimos, pasaron miles y millones de años. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante. ¿Quién estuvo presente cuando sucedió esa explosión? Que te puede garantizar que lo que dicen es verdad. Ay, es que los estudios de la ciencia comprueban y se guían a que esta teoría es muy cierta, que es la más probable. Bueno, porque les falta fe, porque no tienen un espíritu que cree en la palabra de Dios y buscan respuestas donde no las hay. Dios dice que Él crea el mundo en 6 días y que primero comienza por separando la luz de las tinieblas y así sucesivamente lo que hace en cada día. Y hasta después hace al humano, no hizo al humano luego, sino que primero creó todo y después creó al humano. Y es muy entendible porque a nosotros nos creó de manera que necesitemos todo lo que Él había creado antes. Entonces, si hace al humano primero, pues no necesitaríamos ni aire para respirar, ni agua para beber, ni sol, ni nada, porque nos hubiese creado como Él. Pero somos a imagen y semejanza, pero no exactos, porque Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él está en todas partes, Él todo lo puede. Para Él no hay, dice la palabra, Dios es principio y fin, para Él no hay tiempo, Él no mide el tiempo como lo medimos nosotros los humanos le hemos puesto medición al tiempo, diciendo, una hora dura 60 minutos, un día 24 horas, un año 365 días. Pero Dios no mide el tiempo de la manera en que lo medimos nosotros. Si le llevó 1000 años, 50, 3, 2, no lo sabemos, es el misterio de la creación y Dios nos ha revelado a través de su palabra lo único que necesitamos para saber, pero es que hay mucha gente que se gasta el cerebro queriendo comprobar científicamente, y ahí se van a gastar la vida y nunca lo van a encontrar. La creación, la manera en cómo Dios nos creó es un misterio muy grande que solamente alguien poderoso pudo hacerlo, porque es que nosotros como humanos sabemos que las cosas solamente ocurren por la intervención de alguien. Entonces, para que seamos tan perfectos, para vivir en este mundo tan perfecto, solamente la mano de Dios, que es todopoderoso, pudo crear cosas tan perfectas como lo son los humanos. Por eso es que este libro de las Sagradas Escrituras trae mucha controversia con los ateos, con las personas que no quieren aceptar a Dios en su vida, que no quieren creer en la palabra de Dios. Van por ahí diciendo que somos naturaleza, que somos una explosión, que no es verdad que Dios nos creó, que nosotros venimos del mono. Miren, ya les voy a decir una cosa. Si supuestamente viniéramos del mono, yo quiero si fuera así, para que pasara la evolución del mono al hombre, solamente la intervención de Dios para que sucediera eso. De lo contrario, ¿por qué no todos los monos que están ahorita aquí en la Tierra se convierten en seres humanos? Listo. Si en realidad fuera así de la ciencia y de la evolución, ¿por qué la tortuga no ha evolucionado y se ha convertido en un elefante o en otra cosa? ¿Por qué la tortuga nace y se muere y nacen y se mueren y pasan los años y sigue siendo la misma? ¿Y por qué los changos que existen ahora en la actualidad, por qué no evolucionan? ¿Por qué no se vuelven en personas?
¿Por qué las personas nuevas son las personas que van naciendo, las que van naciendo desde que tenemos uso de razón? Ay, pero quieren creer una teoría que inventa alguien que no estuvo presente, que no vio nada, pero que él cree se siente súper sabio y se siente Dios y cree que tiene la razón. Teorías vanas, falsas. Tristemente, muchas personas, muchos seres humanos creen en ellas. Respetamos su opinión, pero como creyentes, como católicos, sabemos que es imposible. Es imposible que algo se realice sin la intervención de Dios, sin el poder de Dios. De lo contrario, la prueba más grande es el montón de monachangos que existen que no han evolucionado por muchos años, miles, ahí sí les puedo decir miles de años. Cuando hemos oído que en la historia de lo que tiene de existencia el hombre deje registrado un récord en el que miró que un monachango se estaba convirtiendo en una persona? Por supuesto que no. En cambio, en la palabra de Dios tenemos a todos los escritores sagrados, que son esas personas que Dios eligió para que narraran las circunstancias que estaban siendo inspiradas por Dios. Dios le ponía en su mente, es como por ejemplo cuando a usted está inspirada por el Espíritu Santo y usted se pone a hacer una oración, le llega a usted las ganas de querer orar y se pone a orar y empieza a orar y hace una oración tan hermosa, inspirada por Dios. Dios le pone en su mente las palabras correctas para que usted haga esa oración. De lo mismo sucedió con los escritores sagrados, que Dios les inspiró para que escribieran acerca de la creación. En muchos de ellos escribieron porque Dios se lo manifestó en sueños, otros en pensamientos, siempre teniendo en cuenta que estas personas no eran maestras de ciencia, de teología, de física, de bioquímica y de todo lo que tenemos ahorita, porque a veces queremos que el escritor sagrado piense y actúe de la manera que actúo yo, que soy bioquímica. Pues no vamos a encontrar sentido. Son personas sencillas que hace más de 3000 años apenas comenzábamos los humanos a conocer lo que era la creación, de dónde veníamos, apenas Dios comenzaba a revelarnos cosas, a manifestarnos. Entonces no había la tecnología que hay ahorita, no había el conocimiento que hay ahorita para descubrir muchas cosas y inclusive para poner por escrito, para narrar. Pero al escritor sagrado no le importa ni el tiempo, ni el lugar, ni las situaciones. Le interesa escribir el mensaje de Dios. Por eso es que lo menciona aquí el Padre. Por eso el Padre dice que este libro plantea muchos problemas y cuestiones. Con este libro muchos problemas, muchas cuestiones, la gente se hace muchas preguntas, la gente discute que no pudo haber sido, que el mundo se creara en tan poco tiempo, que no pudo haber sido, que Dios creara al hombre del barro o que a la mujer de la costilla de un hombre, cómo Dios le va a sacar una costilla y no le va a quedar la herida, cómo le va a sanar la herida, que no va a haber la herida. Todas esas cosas la gente se pone a pensar y se hace como 100,000 bolas en su cabeza y a veces no entienden el sentido de la palabra de Dios. A veces los días y las fechas no son tan específicas porque Dios no quiere darte clases de geografía, de tiempo, de química, de lugar. No, Dios es lo que quiere que comprendas cuál es tu principio y tu fin. Entonces, todo el tiempo que vivimos en la actualidad no es el tiempo que vivían las personas cuando escribieron el libro del Génesis. Vamos a recordar que el tiempo no lo medían de la manera que lo medíamos nosotros. Antes, recuerden, se medía por reinados y al inicio ni había mucha medición del tiempo, ni se habla del tiempo porque las
Los seres humanos no estaban preocupando. Ya es lunes, ya es martes, ya es miércoles, ya van 10 días, 20, 30. No, ellos vivían, disfrutaban su vida y pues cuando Dios interviene, pues muchos de ellos comienzan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Otros pues andaban así como que perdiditos, viviendo y tratando de sobrevivir. Así es de que, amados hermanos, este libro es muy interesante. Génesis quiere decir inicio y origen. Aquí el Padre coloca una pregunta y dice, ¿el mundo y el hombre fueron creados así, tal como dice la Biblia? Hay una pregunta y dice, ¿el mundo y el hombre fueron creados así, tal como dice la Biblia? En los 6 días. En verdad que esto de Adán y Eva, los primeros seres humanos en el mundo, ¿realmente sucedió así? La gente se hace todo ese tipo de preguntas, se cuestiona todas esas cosas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y ahí andan que la serpiente les engaña y quieren sentirse más sabios y más poderosos que Dios. Y muchos inclusive se atreven a decir que la palabra de Dios hay mucho error, que por consecuente, como no les da con sus planes químicos, sus planes cuadrados, entonces pues no creen, pierden la fe, ya no creen, se desaniman, piensan que es un libro que contiene mentiras, que alguien lo creó, que alguien se lo inventó inclusive. Tristemente hay mucha gente que piensa eso. Entonces, amados hermanos, pues nosotros no debemos de perder la fe porque la Biblia nos narra que quien mete la confusión y la desobediencia es la maldad que existe en el mundo. Así es de que por eso vamos a estar contestando a todas estas preguntas que nos coloca el Padre. Por aquí dice, ¿cómo podría saber el autor bíblico lo que ocurrió en la creación? Miren, esto es interesante. ¿Cómo podría saber el autor bíblico lo que ocurrió en la creación? Aquí habla como, ¿cómo supo el que escribió acerca de la creación lo que pasó? ¿Cómo sabe esa persona que escribió el libro del Génesis? ¿Cómo sabe Moisés? ¿Cómo saben todos los que participaron en la creación del libro del Génesis lo que pasó? Sí, a ver, nosotros como seres humanos nos movemos en tiempo, ¿verdad? Regimos en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Ahora, para Dios no es lo mismo. Para nosotros, este es mi tiempo, este es mi espacio, yo no puedo estar en el lugar donde está usted porque ese es su espacio. Este es mi tiempo en el que yo doy la lección y después tendré otro tiempo para comer, para cenar. Para Dios no es así. Él es omnipresente, quiere decir que puede estar aquí entre nosotros, no hay ningún problema. Para Él no es día y noche, sin diferencia entre años. Para nosotros sí, para nosotros tenemos el día en que nacemos y el día en que vamos a morir, pero para Dios no es lo mismo. Entonces hay que saber distinguir entre Dios y nosotros, entre el poder de Dios y el poder que Dios le dio a los hombres. Dice la Biblia, los hizo un poquito inferior a los ángeles, un poquito inferior. Nos hizo muy, muy perfectos, pero no como los ángeles que van y vienen y conocen. No, somos un poquito inferior. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta, ¿cómo podría saber el autor bíblico lo que ocurrió en la creación? Bueno, ¿cómo sabe el que escribió el libro que Dios hizo eso de esa manera? ¿Cómo sabe el autor del Génesis que Dios lo primero que hizo fue separar
a la luz de las tinieblas, después la tierra, los animales, las aguas, los reptiles y todo así sucesivamente como lo hizo, los árboles, las frutas, la comida. Bueno, miren, número 1, que Dios obviamente como es todopoderoso, es sabiduría eterna, es muy sabio, sabe que necesitaba prepararnos nuestra casita para que pudiéramos habitar. Es como esos padres que van a tener un hijo. ¿Qué comienzan a hacer? Le compran la cunita, después de que le compran la cunita, le compran la ropita. Aquí en Estados Unidos hay que tener la silla del carro, lo que conocemos como el car seat, la silla del carro, para cuando nazca el bebé lo saquemos del hospital seguro. Entonces, Dios nos creó como nuestra casa, nuestra hábitat donde íbamos a vivir y después nos crea y dice, tú vas a necesitar de esto y de esto y de esto y de esto para subsistir. Y vas a tener que cuidar todo lo que te doy porque si no lo cuidas, puedes morir. Entonces, ¿cómo sabe el autor? Miren, obviamente que, por ejemplo, Moisés habla con Dios. A muchos de los escritores del Génesis, Dios habló con ellos. Ahora, ciertamente que el libro del Génesis comienza a escribirse la historia del libro a partir como lo hablamos anteriormente, cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, muchos años después, pero todo ese tiempo, todas las tablas que Moisés le entrega al pueblo, todo lo que Moisés le enseña al pueblo y así de cada padre de la fe, de cada profeta, de cada mensajero que Dios enviaba, iba anunciando al pueblo. Entonces, esto se iba, lo hemos hablado anteriormente, se iba transmitiendo de generación en generación. Por consecuente, las personas sabían, antes de que se escribiera, no solamente uno o dos, varios, cómo había sucedido, porque ya a quien Dios se lo había revelado, lo iba transmitiendo. Y eso es lo que a veces la gente no entiende y no comprende, por eso se hace mucho bolas, porque la creación es un misterio hermoso, el poder de Dios. Y después de mucho tiempo, que vamos a ver más adelante, Dios nos envía a su Hijo, nos envía a Jesucristo. Y para que creyéramos en Él, porque sabe cómo somos de incrédulos, sabe que, cómo somos de curiosos, que es que la ciencia no me da, es que mis cuentas no me dan, es que esto aquí yo dudo. Dice, ok, ustedes están en el siglo XX, en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo que se encuentren, lo envía en el año 0. ¿Para qué? Para que todos los incrédulos que no creían, crean y los que futuras generaciones crean. Hace más de tantos siglos que sucedió y muchos todavía no creen y muchos se siguen cuestionando. Manda a Jesús. Jesús viene y hace prodigios, hace milagros, hace cosas sorprendentes que no podría hacer ningún ser humano. Para que crean, para darte muestra, porque a veces somos tan cerrados, somos como Tomás, como en el Nuevo Testamento, hasta no ver, no creer. Como no vemos que esto sea verdad, pues no creemos. Pues nos manda a Jesús para que creyamos que todo lo que se nos ha dicho es verdad y hace milagros y hace cosas grandes y sorprendentes, y aún así en la actualidad hay muchas personas ateas que no creen. Y bueno, mis amados hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra lección del día de hoy. En nuestra próxima lección seguiremos con las preguntas y con el resto de esta hermosa introducción bella. Estamos aprendiendo mucho, disfrutando mucho de este curso bíblico. Agradezco su presencia, agradezco su compañía. Deseo que el Señor los bendiga. Los espero en la próxima lección y no se les olvide estudiar, leer, aprender y repasar las lecciones. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye.